presentación, intentaré ser breve porque somos tres opositores y que estamos escuchando a Manuel y después hacer un poco de debate. Primero, mi acercamiento al tema tuvo que ver justamente con lo que decía Gabriel, ¿no? A partir de lo del ASA, empezar a juntar firmas y a hacer una declaración pidiendo que se lo deje ir o repudiando que no se lo deje ir. Y esa es mi primera aproximación al tema de Cuba un poco más directo. Y ahí quizás fue llamativo porque se dijo un montón de amigos míos con los cuales se ponen histéricos por cosas ínfimamente menores que hace el gobierno argentino. Y cuando les fui a pedir el apoyo, una firma por algo realmente importante, bueno, me di cuenta que mis amigos en general tenían un problema con los conceptos de derechos humanos, de libertades, según dónde se aplicaron, ¿no? Y aún así, igualmente, la carta se firmó, hemos conseguido varias firmas. Digamos que esa fue mi primera aproximación al tema. A Manuel fue más bien personal, ¿no? Como cualquier persona sensible frente a un abuso de poder de un Estado. Y aparte de eso, me invitó a leer el libro y debo decir que el libro me gustó mucho. También voy a ser sincero, decir que fui con prejuicios a leerlo, porque ya tengo la costumbre esa de tener que en Cuba es una cosa toda muy binaria, muy estricta, muy a favor en contra, muy de descalificar un tema o el otro. Entonces fui con un cierto prejuicio que ya en las primeras 3 páginas del capítulo 1 desaparecieron, ¿no? Porque anotar unas cosas para decirlo más ordenadamente. El libro es un libro un poco, abarca un lapso de tiempo temporal largo. Empezó a pensarse en 1998 y hay artículos que hablan ya al final del libro de 2014 y son previos sobre todo al proceso de descongelamiento de las relaciones con Estados Unidos, que eso va a cambiar significativamente muchas de las cosas que se están, espero, ¿no? o supongo, las cosas que se dicen en el libro. Hay textos que son más profundos en su reflexión, sobre todo en los primeros 3-4 capítulos, y hay algunos textos de la mitad para adelante que ya quizás discuten en términos de cuestiones coyunturales, algunos sobre el tema de la reforma constitucional o del proyecto de reforma constitucional, que son quizás más superficiales en su redacción. El libro está muy bien escrito y justamente los primeros capítulos me gustaron mucho porque hace referencia a temas que yo he leído mucho, que estudio mucho, que no están muy de moda, que la ciencia política se abandonó ya hace un tiempo, que son los temas de transición a la democracia, de democratización de los países, y que están siendo recogidos en los últimos años por la historia, por la disciplina de historia, pero ya con otro tipo de aproximación. Y la ciencia política se aproxima mucho más al tema del cambio del régimen político. La historia ya busca una cuestión más centrada en las continuidades, en los actores sociales de la represión, en el tema de la izquierda y las guerrillas, digamos, un enfoque diferente. Y este libro vuelve un poco, sobre todo en las primeras partes, a retomar el tema de la transición y a pensar cómo sería una transición a la democracia en Cuba, y lo hace un poco, si bien no la menciona directamente, pero sí está claro que está presente ahí, utilizando toda esta bibliografía que se ha producido de la ciencia política, en la época de los primeros trabajos de Linz al respecto, y todas las escuelas, Rodón y compañía, están muy presentes en el texto. Me gustó mucho la idea del concepto de acontecimiento originario que utiliza para hablar de la revolución del 59. No soy un entendido del tema de Cuba, y por tanto que yo diga que me sorprendió cómo analiza la revolución. Puede ser de otros autores de los demócratas, yo quizás lo ignoro, pero acá me pareció muy interesante cómo piensa el hecho revolucionario, ya no en las categorías que pensamos nosotros más ligadas a las revoluciones de los 70, de socialismo contra capitalismo, de lucha contra el imperialismo, sino, como dice, lo anoté porque, como en términos de independencia, nación y Estado, como una especie de renacimiento nacional y del Estado nacional. Y eso me pareció una idea que por un lado es muy interesante porque explica la pervivencia de
de la revolución, que no es la pervivencia de la revolución, sino que es la pervivencia de la identidad nacional del Estado cubano. Esa idea para mí fue, diría que hasta impactante. Y la idea de que este acontecimiento originario, a diferencia de la transición, en todo caso, porque dice que es irreversible, ¿no? Que tiene una doble legitimidad hacia el presente y hacia el futuro, hacia el pasado y el futuro, es conservador y revolucionario, y es más un hecho histórico y político de la revolución del siglo XIX, y recién después es político y social, ¿no? Quizás un poco con todos los sentidos comunes que yo leía el texto iban siendo rebatidos por Manuel. Entonces esto va derivando el libro en esta suerte de hipótesis muy interesante, que es una revolución socialista en su proyección, en su proyección retórica, pero nacionalista en su concreción, y que podría ser estudiada en conjunto, no digo equiparada, a una revolución nacionalista, de tipo nacionalista, ¿no? Y eso, ¿no? Reitero, para toda la idea que yo tenía quizás del prejuicio de leer poco y de los discursos políticos al respecto, fue un choque interesante. Y cuando dice todo esto, cuando presenta mucho de forma más completa, más compleja que la que yo estoy reseñándolo, el rol del exilio también se significa, porque ya no tiene que ver con una oposición a una revolución, a un rumbo político del Estado, sino que el exilio, poniéndome desde ese punto de vista, ocupa el lugar también de discutir la identidad nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, se puede explicar también algunos de los fracasos del exilio en aferrarse a negar la revolución en sí, a buscar apoyos extranjeros en su propia política, como una forma también de meterse, de negar esta creciente, esta naciente identidad nacional de Cuba. Bueno, este tema de la transición, Manuel después lo va llevando un poco a esta discusión más académicas y más cercanas a nosotros sobre qué tipo de transición de la democracia podría desarrollarse en Cuba. Una más propia de la transición del autoritarismo, que si dividiéramos transiciones en tres épocas, una primera época podría ser la transición de Europa del Sur y de América Latina, la transición del autoritarismo hacia la democracia. Una segunda época, las transiciones de Europa del Este, transiciones de totalitarismo hacia la democracia. En la tercera etapa, las transiciones más vinculadas desde la invasión de Irak, las revoluciones de colores, las primaveras árabes. Entonces, estos tres modelos que son muy diferentes, ¿en cuál encajaría Cuba? Estos tres modelos, a su vez, no solo fueron modelos de acción, sino que se convirtieron también en modelos teóricos que explican los procesos de transición. Entonces, y acá yo creo que esto da para una discusión. Tiene que haber un modelo existente. ¿Es Cuba un país como lo eran esos países en esos momentos? Bueno, eso es muy difícil. Manuel deja traslucir que a él le parece que si hubiera un modelo tendría que ser más parecido al modelo de tradición de la primera etapa, del autoritarismo a la democracia, y no de los países totalitarios a la democracia. Y pensando en eso, que es lo que me quedé pensando bastante más, es, bueno, no puedo dejar de agarrar las definiciones de O'Donnell, Whitehead y Smith al respecto y tratar de aplicarlas, ¿no? Para pensar desde algún lugar, para aferrarme a una conceptualización ya hecha. Y acá, bueno, estas transiciones empiezan siempre con una partición, con una caída de un régimen, ¿no? Y a partir de esa caída del régimen, ¿no? Con esa partición del régimen y la aparición de duros y de blandos y la existencia de una suerte de élites sociales disponibles también para comenzar un diálogo en las acciones pactadas, comienza un rumbo a la democracia. Y esto en Cuba yo no tengo mucha información, pero evidentemente desde mi posición digo, ¿cuál sería este cambio, este momento de fisura del régimen que permita iniciar una transición, ¿no? Porque evidentemente, también lo va contando Manuel en el libro, ha habido estos últimos, desde que
1998 al 2014, uno de esos cambios políticos, cambio de constituciones, cambio de leyes, pero no se observa que eso haya producido un cambio, se ha roto una fractura del régimen o vaya a ser un cambio de régimen político. Por lo tanto, estas ideas no sé hasta qué punto son aplicables. Por otro lado, los países latinoamericanos, incluso también Europa del Sur, tenían importantes tradiciones democráticas, ¿no? Chile, Uruguay, por más que hayan tenido golpes en ese momento, eran países, la misma Argentina, para hacer toda su historia de golpes, tenía partidos políticos, tenía una gimnasia que incluso estaba en muy fuerte vinculación con el régimen autoritario militar. Entonces, todo eso que es como la semilla que se ve en estos estudios para explicar las transiciones, a mí me parece, yo lo encuentro mucho más lejano para pensar, ¿no? De todas maneras, también me gustó mucho analizar de esta manera la revolución y introducir la idea de Estado-Nación, de nacionalismo. Esto ilumina de manera diferente el papel del exilio y también ilumina de manera diferente el papel de Estados Unidos, ¿no? Esta idea de, lo llama Manuel, la incontinencia hegemónica. La idea que efectivamente el papel de Estados Unidos, lo iba a leer, pero no lo voy a leer para no usar mucho tiempo, esta idea de que la posición tan radical de Estados Unidos contra Cuba, desde este lugar, también termina consolidando estos elementos del régimen, ¿no? La idea del nacionalismo, la idea de la creación de la nación cubana. Y bueno, estoy pensando también, justo estaba pensando en Venezuela, ¿no? Justamente en este momento también, y pensaba en la Nicaragua sandinista, y pensaba en que todas estas tradiciones de Estados Unidos tan radicales contra los gobiernos de izquierda, en general no buscan abrirlos. En general porque para abrirlos habría que hacer otro tipo de estrategia. Sino que en el caso cubano mucho más evidentemente están destinados a su propio mercado interno, a su propio mercado electoral interno, más que a lograr un resultado que no logra, y como lo dicen acá, termina a su vez consolidando todo aquello negativo que critica. No sé si me marca el tiempo para ir redondeando, tengo que redondear o sigo si puedo seguir. Hay un capítulo que es muy interesante del libro, que es una respuesta de Manuel a los comentarios de una autoridad católica. Y ahí entra en otra discusión muy interesante, porque es muy diferente a nosotros, que es muy común, sobre todo en las ciudades caribeñas, ¿no? Que tiene que ver con el multiculturalismo, con las diferencias étnicas, con las diferencias religiosas, con la influencia africana, con la influencia española. El texto es muy interesante, pero bueno, se recomiendo leer, es una locución de este, no sé si un cura o un obispo, que hace una especie de reivindicación de una herencia hispánica para Cuba, en la cual las diferencias étnicas quedan un poco, y los diferentes orígenes del africano quedan ocultas, ¿no? Y una idea que está en varias partes del libro, la idea de un persistente racismo en la sociedad cubana, ¿no? Un poco cuando uno piensa del progresismo argentino, de la izquierda, es a favor de la homosexualidad, a favor del psicoanálisis, a favor de los negros, bueno, todo eso que uno tiene que es el lugar común de la izquierda, bueno, en Cuba no es así, ¿no? Pero sí, estaba pensando, porque en todo momento también Manuel hace referencia a la cuestión geopolítica, ¿no? Y yo lo hablamos cuando estuvimos con Rubén Chababo acá hace un tiempito hablando del tema, cómo los dirigentes cubanos han tenido la habilidad de poder subirse a cuanto autobús geopolítico que le ha podido sostenerse primero la Unión Soviética y después Chávez, y pensando en esta reconciliación con la Iglesia Católica y el Papa Francisco y estos nuevos tiempos geopolíticos que vienen, me parece que acá hay la frase esta de la hispanidad como algo opuesto a la occidentalidad, y a eso quiero ir, ¿no? O sea, los tiempos que vienen me hacen ser pesimistas a mí, porque yo creo que hay una suerte de reacomodamiento del pensamiento
no sé si decir antimoderno o de cierta modernidad reaccionaria, como se decía antes, de la mano de China, de Rusia, del mismo Vaticano, ¿no? Y todo el auge que está teniendo el Papa con sus posiciones neopopulistas. Y en este sentido, digamos, cuando se habla un poco también del capítulo del papel de la Iglesia y la hispanidad, de lo conservador en la sociedad cubana, entonces me hacen ver como un panorama internacional donde no necesariamente va a haber una exigencia de ideas liberales, más modernas, más fluidas, más flexibles con respecto a la democracia. Entonces, me parece que ese capítulo es muy interesante por eso. Y bueno, en el capítulo 3 o 4 creo que ahí habla un poco de Cuba, fue siempre un capitalismo de Estado, ¿no? Y acá lo vuelvo a caer con China, lo vuelvo a caer con esta sociedad donde estos capitalismos de Estado están avanzando claramente sobre los derechos y las libertades individuales, ¿no? Y esto es un giro que la izquierda, me parece a mí, como inconscientemente, cuando desea el fracaso del modelo europeo y alaba a China y a Putin, en realidad está justamente negando esta idea de los derechos laborales, del costo de los derechos laborales, de cómo las derechas personas se han conformado también en los occidentales. Bueno, ese capítulo me parece, ahí me hizo pensar para ese lugar. Siguiendo con creo que es el capítulo 4 o 5, esta idea también, bueno, normalmente toma todo el tiempo conceptos que se han trabajado, tanto en las agentes nacionales como en la ciencia política. La idea del Estado fallido es un concepto que ha tenido mucho auge en los últimos tiempos, y él dice que Cuba no es un Estado fallido, y esto es suena bastante claro, pero sí es un país fallido, ¿no? Y empieza a argumentar por diferentes lugares por qué es un país fallido. Y termina diciendo una cosa que a mí me parece muy interesante, que es la Revolución Cubana termina, en vez de justificarse por su esencia, que fue lo que había venido haciendo en las primeras décadas, termina justificándose por sus circunstancias. Y que el éxito de la Revolución Cubana es su error. Y entonces, esas ideas ahí pueden ser muy sugerentes para discutirlas, para debatirlas. Ahí me han convencido, pero bueno, yo reitero, ya estaba convencido antes, después de la tercera parte. No sé si me quedó algo más de lo que... Bueno, no, yo creo que esto era un poco lo que quería decir. Les recomiendo que, ya que tienen el libro, se lo lleven y lo lean, porque me parece que es un poco de aire fresco para pensar el tema de los autoritarismos desde una clave que no sea tan binaria como la que yo mismo tengo cuando pienso en autoritarismos. Gracias.